Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a ver la definición de vector y también cómo representarlo con el programa GeoGebra. Pues aquí disponemos de la interfaz de GeoGebra y lo primero que tenemos que saber es cómo se define un vector. Un vector es un segmento orientado que tiene módulo, dirección y sentido. Bueno, lo primero de todos es saber lo que es un segmento. Un segmento es una porción de recta, es decir, tiene principio y fin. Para dibujarlo, pues aquí vemos este comando en el GeoGebra que pone segmento, tocamos aquí y tocamos en un punto con el botón izquierdo del ratón de la pantalla, luego lo estiramos y otra vez con el botón izquierdo del ratón generamos el principio y el final del segmento. Este segmento, aquí veis que el GeoGebra lo ha llamado F, minúscula, y pone segmento AB y la distancia es 2,83. Distancia o módulo, se llama, del segmento, es ese. ¿Qué diferencia hay con un vector? Pues la única diferencia es que hemos dicho que es un segmento orientado. Orientado significa que tiene una flechita. Y esa flechita lo que determina es una dirección y un sentido. Entonces, como hemos comentado, este vector va a tener un módulo o longitud determinadas y también va a tener una dirección. La dirección es el ángulo que forma este vector con el eje X. Este es el eje X o eje horizontal, también denominado eje de abscisas, y el ángulo que determina dicho vector con el eje horizontal se denomina dirección. También tiene un sentido. El sentido puede ser sentido hacia la derecha o hacia la izquierda o también hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pues una vez que sabemos ya lo que es un vector, tenemos también que distinguir entre lo que es un vector fijo y un vector libre. Un vector fijo, como pone aquí, es si conocemos el punto inicial y el punto final del vector. Vale, ¿qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, si tocamos aquí y le damos a punto y yo, pues seleccionamos un punto inicial, este, por ejemplo, el E, y seleccionamos un punto final, este, el F, el vector fijo que determinan estos dos puntos solo es uno, solo se puede dibujar un vector y sería EF. Vemos que las coordenadas, bueno, veis aquí que son decimales, si queréis que no sean decimales lo que vamos a hacer es que el F lo vamos a estirar hasta aquí y aquí se ve mejor. Bueno, como vemos pone vector EF menos 2 menos 3. Estos son las componentes del vector. ¿Qué significa menos 2 menos 3? Significa que desde el punto inicial E lo que hacemos es movernos 2 hacia la izquierda y 3 hacia abajo. Por eso es menos 2 menos 3. Vale, pues este sería un vector fijo y es el único que se puede dibujar de E a F. Ahora la pregunta es, ¿podría dibujar otro vector que fuera igual a este, pero sin que nos dieran el origen y el final? Pues sí, se puede dibujar eso solo poniendo las coordenadas de este vector. Entonces, para ello, pues me voy a la entrada y pongo vector, por ejemplo, W y pongo menos 2, menos 3. Entonces, ¿qué diferencia hay entre este y este de aquí? Dice, si son iguales. Dice, ya, pero antes tú me has dicho cuál era el punto inicial y el punto final. Aquí solo has puesto las coordenadas. Hemos dicho que vamos a ir 2 a la izquierda y 3 hacia abajo. Y por defecto, lo que hace el GeoGebra es comenzar en el 0, 0. Veis que ha comenzado en el origen y ha dicho, vale, 2 hacia la izquierda y 2 hacia abajo. Y 3 hacia abajo, perdón. Entonces, este vector es exactamente igual a este fijo de antes, pero se llama vector libre porque no nos han definido los puntos de origen y final. ¿Podemos dibujar otro vector libre
igual al omega, pues claro, podríamos dibujar otro vector libre. Ahora yo lo voy a dibujar con el comando vector. Por ejemplo, desde aquí, voy a empezar desde aquí y tengo que ir 2 hacia la izquierda y 3 hacia abajo, ¿no? Pues sería ahí. Y efectivamente me dice que el vector es -2, -3. ¿Cuántos vectores libres podemos dibujar a uno dado? Pues infinitos. ¿Por qué? Pues porque hay infinitas soluciones. Por ejemplo, -2, -3 desde aquí, pues sería así. Entonces, también, bueno, nos pone aquí que dos vectores equipolentes son dos vectores que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Es decir, el v, el b, el w y el a son vectores equipolentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección con el eje x, el mismo sentido y el mismo módulo. Bueno, pues una vez que sabemos ya lo que es un vector fijo, un vector libre y la definición de vectores, en el siguiente vídeo vamos a calcular el módulo, la dirección y el sentido de un vector. Espero que lo hayáis entendido.